Shalom, shalom, bendiciones. Le damos la bienvenida una vez más a este estudio de la Parashá Coré. En esta ocasión vamos a ver las porciones diarias del sexto y séptimo día, o Aliyah 6 y Aliyah 7. Pero antes vamos a hacer una conexión con el día anterior. Vemos antes de la señal de las varas, que es la porción de este día, vimos que tras la destrucción de Coré y su congregación, el pueblo siguió murmurando. En vez de tener más temor, en vez de temer el poder de Adonai, culpan a Moisés y a Aarón por la muerte del pueblo, por la muerte de Coré y todo su séquito. En Números 17, 6 nos dice, aquí es palabra del pueblo. Dice, dijo el pueblo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios, al pueblo del Eterno, de Adonai. Esa actitud muestra una terquedad persistente, aunque habían presenciado cómo la tierra se tragó a los rebeldes y el fuego consumió a los incensarios, aún no reconocían la santidad del liderazgo establecido por el Señor, por el Eterno. En respuesta, la gloria del Señor apareció de inmediato y declaró que destruiría al pueblo santo. Sin embargo, Moisés y Aarón se postraron una vez más para interceder. Aarón tomó el incensario y se colocó entre los muertos y los vivos, deteniendo la plaga que ya había comenzado. Se postró entre los muertos. Recuerden que todos aquellos que trajeron sus incensarios murieron. Los 250 que estaban con Coraj, habían muerto. Entonces el pueblo solamente había pasado un día. El día siguiente ya venían culpando a Moisés y Aarón. Ya venía, ¿cómo se dice? Una revuelta, una manifestación. Me imagino esas manifestaciones que se hacen hoy en día cuando van destruyendo negocios, van quebrando, destruyendo todo, quemando a todo su paso. Casi puedo imaginármelos así, que vienen con Moisés. Recuerden que en la porción pasada hasta apedrearon a aquellos espías, a los espías que les hablaban bien. ¿Quiénes eran? Caleb y Josué. Hasta los apedrearon. En esta ocasión también venían contra Moisés, después de haber visto todo esto. Aleluya. Aarón tomó el incensario y se puso entre los vivos y los muertos. Este acto no solo confirma su rol como Cohen, sino que anticipa el principio de la mediación sacerdotal. Interceder para que el juicio no consuma totalmente a Israel. Después de este segundo acto de intercesión, el Eterno decide poner fin a toda queja, dejando una señal visible y permanente, la vara de Aarón reverdecida y fructificada, para recordar a Israel que no deben desafiar el liderazgo ni la separación que él ha establecido. Así que la prueba de las varas surge directamente como respuesta a la obstinación del pueblo. La vara reverdecida y llena de almendras shaked, es la confirmación de que el liderazgo legítimo da vida y fruto, y que rebelarse contra ello equivale a rebelarse contra el Eterno mismo. La rebeldía espiritual suele persistir, incluso cuando el Señor da señales claras. Y los líderes fieles son llamados a interceder, no a vengarse, así como Aarón cuando se separó entre los vivos y los muertos. Y la comunidad debe aprender de cada disciplina. El fruto verdadero es el arrepentimiento y el respeto a la autoridad legítima establecida por el Señor. Pasamos a la sexta Aliyah, lo que corresponde al sexto día. Este lo encontramos en el libro de Bamidbar, Números 17, 16 al 24. En algunas otras ediciones se encuentra en el capítulo 17 del verso 1 al 9.
En esta aliyá vimos que la plaga vino tras la rebelión de Coré, Datán y Abiram y los 250 seguidores o su séquito, que eran los príncipes. Y como Aarón, con el incensario, se colocó entre los muertos y los vivos para detener el juicio. Quedó claro que el Eterno confirma su elección del sacerdocio arónico. Ahora, algunas aplicaciones prácticas de esta conexión. La rebeldía espiritual suele persistir, incluso cuando el Señor da señales claras. Y los líderes fieles son llamados a interceder, no a vengarse, así como Aarón cuando se separó entre los vivos y los muertos. Y la comunidad debe aprender de cada disciplina. El fruto verdadero es el arrepentimiento y el respeto a la autoridad legítima establecida por el Señor. Ahora el Eterno ordena una prueba final para cerrar toda murmuración. Cada príncipe de tribu debe traer una vara con su nombre. La de Leví llevará el nombre de Aarón. Al dejar las varas delante del arca del tabernáculo, el Eterno mostrará a quién ha escogido. La vara de Aarón no solo florece, sino que brota y da almendras maduras, señal de vida y fruto inmediato. El almendro, shaked, significa velar, estar alerta. Almendras, de donde se nos traduce la palabra almendras, aludiendo a la diligencia del Eterno para cumplir su palabra, como lo vemos en Jeremías 1, versos 11 y 12. El liderazgo legítimo es aquel que da fruto y vida, no muerte ni división. En Jeremías 1, versos 11 y 12, dice así: Y la palabra de Adonai fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Aquí está la palabra almendro. Y díjome el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aquí está la diligencia del Eterno, la diligencia del Señor para poner por obra su palabra. Es de donde se desprende esta interpretación de la palabra shakel, almendro, o diligencia, estar presto. Este es el breve resumen de la sexta, o fue el breve resumen de la sexta aliyá, o la sexta porción del sexto día. Pasamos al séptimo, Bamidbar, o números, lo encontramos en números 17, 25 al 18, 32. En algunas otras versiones están capítulo 17 desde el verso 10 hasta el capítulo 18 al verso 32. Aquí la vara de Aarón es el breve resumen, no lo voy a leer literalmente. Eso cada quien en su casa lea toda esta parte. Pero el desarrollo de esta parte es que la vara de Aarón es puesta delante del testimonio como señal perpetua. El pueblo, aterrorizado, dice, pereceremos, todos pereceremos. Ven nomás cómo ve el pensamiento del pueblo. En vez de hacer teshuvá, en vez de arrepentirse, en vez de decir, como ya lo habían prometido, cuando se dieron en la montaña los mandamientos, Naseh benishma, dijeron, haremos y obedeceremos, oiremos y obedeceremos. Ahora aquí, en vez de decir Naseh benishma, en vez de decir, Señor, sabemos que tu presencia es terrible, tú eres fuerte y no hay nadie que esté contra ti, eres soberano, lo que tú dices se hace. En vez de hacer esto, están diciendo, pereceremos, todos pereceremos. Perece el que desobedece. Hoy me salió un verso sin esfuerzo. Perece el que desobedece.
Entonces, el Eterno reitera las responsabilidades sacerdotales. Los Kohanim deben guardar el santuario para que no haya más ira sobre Israel. También detalla los aportes y porciones sagradas para los sacerdotes y levitas, recordando que no tendrán heredad en la tierra, pues dice en el 18:20, dice, yo soy tu parte y tu heredad. Aquí se consolida el principio. El servicio sagrado requiere separación, responsabilidad y provisión justa, de modo que no se mezcle lo profano con lo santo. Algunas de las palabras del hebreo que se estuvieron viendo en esta parashá, o en esta porción, es mate, mate, que es vara o tribu, autoridad, indica poder delegado. Mate, refiriéndose a la vara, un poder delegado, como el cetro. Cuando Él venga, dice que va a venir con cetro de hierro, con la vara de hierro, el poder delegado, la autoridad. Otra de las palabras es shaked. Shaked, de donde se nos traduce como almendro, cuando la vara dice que floreció y dio almendros. También se puede ver en una connotación de velar, de estar atento, de estar presto, de estar velando. Shaked. La otra palabra es pri, que es, o peri, fruto. Habla de resultado visible de una conexión viva, el fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o contra tales cosas no hay quien te pueda acusar. Es fruto, como el fruto que da la vara. Y la otra palabra, porque es muy conocida por todas, es kohen, o sacerdote. Sacerdote, ministro, viene de la raíz kihun, que es un servicio diligente. Kihun, de donde proviene kohen. Y otra palabra es mishmeret. Mishmeret es el cargo, guardia o la responsabilidad. Mishmeret. Algunas relaciones que encontré con los Ketuvim o con los escritos y el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, es el que ya leímos anteriormente, Jeremías 1, 11 y 12. El almendro como símbolo de prontitud del Eterno para cumplir su palabra. Donde leímos que dice aquí Jeremías 1, 11 y 12. La palabra del Eterno vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien lo has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es como apresurarse, estar diligente, estar presto. También en Hebreos, se puede relacionar con Hebreos 9:4, donde habla de la vara de Aarón que reverdeció, que es parte del contenido del arca, como testimonio de la elección divina. Dice en Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. También en Juan 15, del 5 al 8, nos habla del que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Yeshua es nuestro gran Kohen y nos llama a dar fruto como evidencia de nuestra conexión con él. Dice Juan 15, 5 al 8, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo nos está diciendo este texto? Glorificamos al Padre llevando mucho fruto. ¿Y cómo llevamos mucho fruto? Permaneciendo en Él y en su palabra. Y si permanecemos en Él y en su palabra, según Juan 15, 5 al 8, pedid todo lo que, dice, pedid todo lo que queráis. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero a veces solo queremos que pedir todo lo que queremos y que Él nos los dé, pero no queremos obedecer, no queremos permanecer en su palabra. Como dice Él, y la palabra que yo hablo, también dice en otra parte, la palabra que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino del Padre que me envió. También dice en Juan 1, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahí por ahí más adelante dice, en ese mismo capítulo, y este verbo fue hecho carne. O sea que la palabra que fue revelada al principio, la palabra que también en el Sinaí se reveló, es la misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es esta misma palabra que nos dice aquí en Juan 15 que debemos permanecer en ella. Así como el pámpano permanece, nosotros debemos permanecer en él, en esa misma palabra que fue dada. No es otra palabra, sino es la misma Torá, la misma ley, las mismas instrucciones, las del Eterno. Si permanecemos, entonces ahora sí, podemos pedir todo lo que quiera y os será hecho. Y será glorificado el Padre. ¿Qué aplicaciones y consejos podemos ver en esto para la Kehilá? Kehilá, iglesia, eclesía, son sinónimos, pero en diferentes idiomas. Kehilá, eclesía, la iglesia, la congregación, la asamblea, son sinónimos, variando en idiomas, pero es la misma. Entonces, ¿qué aplicaciones o consejos podemos ver en esta porción? Que el liderazgo genuino no se impone, florece por la confirmación que se distingue por dar frutos de vida y no de división. La confirmación, repito, es la confirmación del Eterno, se distingue por el fruto de vida y no división, no riñas, no contiendas. Otra, toda autoridad espiritual debe ser visible en obras de justicia, paz y santidad. La siguiente, el pueblo debe apoyar correctamente a quienes ministran en lo sagrado, pues es un principio bíblico, honra a quienes velan por la comunidad. ¿A qué conclusión podemos llegar ya con esta porción? Hablando de toda la porción, la de Coré, y no solamente la salida, toda la porción. ¿A qué conclusión podemos llegar? Coré es un recordatorio del peligro de la rebelión disfrazada de celo espiritual. De que es muy santo, soy muy celoso, pero es una rebelión disfrazada. Todos somos santos y que usan la palabra como algunos usan ciertos versículos sacados de contexto y se revelan, y así es como han nacido miles y miles de religiones que hay hoy en el mundo, hablando solo de entre el cristianismo, hablando solo de los que predican a Jesús o Yeshua como nuestro Salvador, el Mesías. Es ya sea Jesús o Yeshua, todos creemos en el mismo, aunque está esta controversia de que no debe decir Jesús. Algunos dicen no deben decir Yeshua, pero fuera de eso es que han surgido varios pensamientos disfrazados de santidad como Coré.
El Eterno muestra que Él establece la autoridad legítima, confirmada con fruto y servicio. El sacerdocio de Aarón apunta a nuestro gran sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, quien se puso entre los muertos y los vivos para detener la plaga del pecado. La plaga del pecado, como la plaga también se puede traducir como bueno, o se nos tradujo en esta versión de español como muerte, o cuando dice la mortandad. Aquí esta palabra que aparece se traduce también como plaga, la plaga del pecado. Aquí podemos ver la intercesión de Yeshua como nuestro Kohen Gadol o sumo sacerdote en Hebreos capítulo 7, 8 y capítulo 9. Todo esto nos habla de Jesús o de Yeshua como el sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec. Así que la vara florecida permanece como testimonio. ¿Quién es esta vara? Ahora, la resurrección de Yeshua es la prueba viva de que Él es el ungido del Eterno. Hoy la Kehilá, la iglesia, eclesía, la congregación, la asamblea, debe discernir entre liderazgo legítimo y ambiciones carnales, permaneciendo alerta, shaked, de donde viene la palabra almendro, de ese fruto, shaked, permanecer alerta para guardar la unidad y la santidad, velando para dar fruto digno de arrepentimiento. Y amén. Aquí damos por terminado esta parashá. Bueno, hay una forma hebrea de la escritura de donde se traduce Koraj. Vamos a desglosar esta palabra Koraj mañana allá en la congregación, allá en la reunión de Shabbat, en la parte donde damos la parashá. Se va a desglosar la palabra Coré, su significado, su raíz, todo eso. Así que nos vemos mañana. Vamos a hacer una oración para despedirnos, para despedir este tiempo. Y los esperamos bueno, hoy ya es Shabbat, pero ya en el día, allá en la congregación, en el edificio donde nos juntamos. Cerramos nuestros ojos y agradecemos al Eterno. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Te bendecimos por esta palabra que nos has dado, tú has dicho que lo que está escrito para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, está escrito. Entonces, en la vida, ahora aquí en la vida de Coré y todo su séquito, el pueblo que no recibe la corrección, al contrario, se rebela más y en vez de arrepentirse, declara que todos van a morir. En vez de arrepentirse y venir a tus pies y pedirte perdón, como el rey David que te pide perdón, en vez de hacer eso, declaran que van a morir. Y en verdad es lo que les pasó. Todos ellos cayeron en el desierto. A la tierra prometida solamente entró aquellos que eran menores de 20 años, o la nueva generación fue la que entró. Toda esa generación de rebeldes, así como ellos lo declararon, moriremos, todos moriremos, declararon. Eso fue lo que les pasó. Así que debemos de tener, ayúdanos para tener cuidado de lo que salga de nuestra boca. Que de nuestra boca solamente salga bendición. Que de nuestra boca solo salga palabras de arrepentimiento. Que de nuestra boca solo salga palabras de reconocimiento de tu soberanía. Que de nuestra boca solo salgan palabras buenas. No nos encontremos cayendo en el mismo pecado de este pueblo que declara su muerte. En este tiempo declaró su muerte y es lo que les aconteció. Líbranos de esto, Señor. Pon en nosotros solo palabras de bendición
Y perdóname por repetirlo, por reiterarlo, pero es nuestro deseo, no, que no caigamos en el semejante ejemplo de desobediencia. Pone en nosotros este shakel, esta diligencia, estar prestos, estar alertas y dar este fruto del Espíritu, como dice también, que este fruto del Espíritu se revela en amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas o reflejando tal fruto es que permanecemos en ti. No hay quien nos pueda acusar. Ayúdanos a permanecer unidos a la vid, unidos a Yeshua, que andemos como Él anduvo. Gracias, te glorificamos, te bendecimos, Padre Santo. Bendigo en esta hora la vida de todos nuestros hermanos que están oyendo este mensaje, que ponen en ellos este espíritu de humildad, este espíritu de Moisés, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu que apacigua tu ira, ese espíritu que se pone en la brecha por el pueblo, ese espíritu que intercede, que se pone entre la vida y la muerte como Moisés y Aarón, con sus incensarios en adoración, poniendo sus rostros inclinando sus rostros, intercediendo, suplicándote por tu perdón. No mires el pecado del pueblo. Muestra tu misericordia. Y ahora en el pueblo, en los congregantes, no permitas que en ellos se encuentre palabra mala vida, palabra de maldición, palabra que declara males, que solamente se encuentren palabras que declaren las bendiciones, que declaren que la Teshuvah, que declaren su arrepentimiento, que van a estar, como dijo el pueblo, Naaseh Beneshma, oiremos y haremos. Gracias, Padre, por ese Kohen Gadol, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el cual se pone entre la vida y la muerte, el cual nos muestra el camino de la vida y la muerte, como dice también en tu Torah. Pongo enfrente de ti la vida y la muerte. Te aconsejo que escojas el bien o la vida para que viváis. Ese es solamente un consejo que nos das. Ahora depende de nosotros tomar ese consejo. Depende de nosotros seguir tu Torah. Gracias, Padre, y permítenos estar el día o al amanecer, estar mañana en la reunión y que nos hables otra vez por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos ilumine, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendiciones declaramos para todo el pueblo. Amén y amén. Shalom, shalom, bendiciones. Que nos lo vemos mañana. Hoy les recuerdo, si no tienen cuenta de YouTube, si solamente miran este video así como en general, con su correo electrónico pueden acceder a una cuenta de YouTube y suscribirse a este canal, darle like y activar la campanita. En la campanita hay opciones, activen la opción que dice todos los mensajes para que cada vez que suba un nuevo video le aparezca ahí la notificación. En nombre de Yeshua, la bendición sacerdotal. Yevarejeja Adonai beismereja, Yaer Adonai panabeleja bijuneka, Yisa Adonai panabeleja beyasem leja shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor incline su rostro hacia ti y te muestre su misericordia, que el Señor incline a ti su rostro, ilumine tu camino y te dé paz. Así más o menos en español, ¿verdad? Bendiciones. Hasta mañana.